Bueno, vamos a empezar con el curso entonces, Química desde cero. Vamos a empezar por el principio de todo esto. Si bien hay cosas que yo me voy a saltear en pos de poder llegar rápidamente, porque mi idea es que en esta primera clase lleguemos al siglo XXI. Si no nos quedemos en los griegos y hablando del átomo, sino que nosotros podamos tener también alguna visión rápida, por lo menos, de lo que está pasando ahora. Porque básicamente todos los cursos que ustedes han visto, inclusive los libros que puedan llegar a ver, les hablan de cierta forma de encarar esto y quedan ahí como estancados en el siglo XX, en 1920, como que de ahí en adelante no hubiera pasado nada. Y justamente es cuando más ha pasado es en esa época hasta ahora. Bueno, voy a compartirles pantalla y vamos a empezar acá. Si lo ven, con un dedito para arriba o con un... Ahí va. Genial. Bien. Vamos a ver el programa que yo, digamos, lo hice un poco pensando en esto que le estoy diciendo. Vamos a ver la introducción a la química. La química, hay un libro que se llama La química, la ciencia central. Bueno, la química está dentro de las ciencias más importantes de todo lo que es el mundo científico, debido a que tiene ramas absolutamente en todas las otras ciencias. Y yo diría, con mi corazoncito en ella, que es la ciencia más importante de todas, porque la verdad, no solamente la podemos practicar día a día, sino que en ella hay un potencial tan grande que puede, y lo está haciendo, hacer que la humanidad vaya hacia un futuro mejor. O sea, no solamente nos ha servido durante estos 21 siglos para poder tener mejor calidad de vida, poder vivir más años, tener los alimentos más disponibles, tener la tecnología que nos puede estar uniendo personas como yo, que estoy en el sur del continente, con personas que están en el norte en el mismo instante. Todo esto es debido también, y por qué no, a los conocimientos de la ciencia y de la química en particular. Los estudiantes de química hoy no solamente deberían de saber cómo funcionan las cosas, que es básicamente la idea de la química. Cuando les vengan a ustedes a decir la química, la ciencia que estudia la materia y sus cambios, es mucho más que eso. Es muchísimo más que eso. No se queden con esa primera impresión. Cuando nosotros estamos estudiando hoy por hoy el comportamiento humano, es decir, por qué la gente es más feliz, por qué la gente se enoja, por qué la gente duerme, porque pueden vivir más años, bueno, se están descubriendo, no es nuevo, que hay glándulas que secretan determinada cantidad de hormonas, esas hormonas, la famosa hormona de la felicidad, la dopamina, en fin, son sustancias químicas, es decir, no digamos que el ser humano es simplemente un gran laboratorio y nada más, por supuesto que está el libre albedrío, que hay otras cosas mucho más importantes, pero la química forma un papel muy importante a la hora de poder predecir también el comportamiento humano. O sea, no solamente estamos hablando de la química dura, ciencia básica, el comportamiento, el estudio de la materia cómo se mueve, cómo se transforma, la energía que aporta o que necesita, sino también estamos hablando del punto de vista humano, no solamente desde el punto de vista de un ser humano que, digamos, tiene, como digo, millones de células, que en este momento cada uno de nosotros está fabricando sustancias, está haciendo un laboratorio gigante, produciendo sustancias, desechando otras, sino también cuando toma decisiones. Cuando tomamos decisiones también importa mucho también del punto de vista químico, uno cómo está reaccionando. En definitiva, la química se encuentra básicamente en todo lo que ustedes puedan pensar. Cualquier cosa que ustedes puedan pensar que sea una acción, probablemente esté la química atrás de todo esto. Por algo es tan grande, entonces
imposible de abarcar en su totalidad. Como les decía, el científico de hoy tiene varios desafíos, no solamente los estudiantes, como ya les acabo de decir, pensando que no es la materia, sino los profesores también. Me interesa mucho, a ver si puedo aceptar más gente, ojalá pueda aceptarlos a todos. Me interesa mucho explicar que la química no es una ciencia cualitativa. Es decir, no voy a hablar nunca mal de mis colegas, no voy a hablar nunca mal de las personas que están dando clases de química o lo que sea, para nada, pero de cualquier manera yo tengo que dar mi mensaje. Cuidado con la gente que explica la química como si fuera una materia, ciencia social, en donde lo único que hacen es aprender de memoria las cosas. En química no hay que aprender nada de memoria, todo es un razonamiento, todo es una cosa que concatena a la otra, acción y reacción, todo es entendible, todo puede encontrarse una explicación. Eso es lo maravilloso que tiene esta ciencia, que muchas ciencias de la vida, ciencias sociales, no tienen una explicación, la filosofía, en fin, hay muchas cosas que no hay una forma de explicar. Bueno, la química las tiene y no se estudian de memoria. O sea, yo no necesito saber, estudiar la tabla periódica de memoria, hidrógeno, helio, o sea, no necesito saber eso. Yo lo puedo saber razonándolo. No tengo que aprenderme reglas de memoria. Y sobre todo, lo que les quiero decir es que es una ciencia que surge del razonamiento científico, que tiene el método científico atrás. Y el método científico dice que algo se puede conocer si se puede medir. Es decir, yo lo que puedo medir, lo puedo conocer. Si no lo puedo medir, entonces no lo puedo conocer. Conocen en matemática como es un teorema. El teorema tiene el recíproco y tiene el contrarrecíproco. En la matemática se cumple el teorema de hipótesis a tesis. Si yo lo puedo medir, lo puedo conocer. Hipótesis, tesis. Lo mido, lo conozco. ¿Qué más se da en la ciencia? Se da el contrarrecíproco. ¿Está? Que dice, si no lo conozco es porque no lo puedo medir. Eso en matemática se cumple. No se cumple generalmente el recíproco, no siempre se cumple el recíproco, pero sí el contrarrecíproco. A es B, no B, no A. Eso siempre se cumple. Por lo tanto, aliento a mis alumnos siempre a estudiar física y matemática a profundidad. Matemática tienen que saber en profundidad. Me he encontrado con mucha gente que tiene problemas graves de matemática. La matemática es la herramienta más importante del químico, aunque no parezca. Y la física, por supuesto, porque tiene atrás un razonamiento que necesitamos tenerlo urgentemente. Por lo tanto, repito, química entonces, ciencia central. Química es una ciencia que está en todas las disciplinas y además es cuantitativa. Es decir, no habla de calidad, sino que también habla de cantidad, y es necesario saber cantidad. Por eso yo en mis cursos van a ver mucha matemática, ¿no? Mucha matemática porque es la forma en que nos distinguimos de los alquimistas, por decir algo, o los falsos científicos. Algo debe conocerse y debe medirse, si no, no lo conozco. Bueno, no molesto más con este tema, vamos a pasar al segundo. Acá tenemos un ejemplo de una reacción química. Fíjense la polenta y la fortaleza que tiene algo que puede destruir el mundo, la química, una reacción nuclear. Les cuento que yo hasta unos años atrás pensaba que la energía que está acumulada en el átomo, que es, en fin, esta reacción nuclear, que es como una especie de sueño, pesadilla, digamos, no tiene más de 1 kilo de uranio, no más que eso, y puede producir la desaparición de islas enteras. Es decir, la energía que está acumulada dentro del átomo es tal cantidad que yo siempre pensaba que si pudiéramos utilizar una fracción de esa cantidad, seríamos
básicamente inmortales, ¿m? Por el simple hecho de que si pudiéramos manejar esa energía. Lamentablemente la tecnología me ha demostrado que no está todavía al nivel de poder dominar eso, y por lo tanto todas las plantas nucleares se están desarmando después de Fukushima, que fue, digamos, la última desazón desde el punto de vista del estudio de la energía nuclear. Por lo tanto, no es una energía que la descontemos, pero sí por el momento. Ya va a llegar el momento que nosotros tengamos la tecnología suficiente como para poder dominar esa energía y poderla usar en nuestro beneficio. No se crean que va a faltar mucho tiempo, capaz que no sus hijos, pero capaz que los hijos de sus hijos van a poder ver ese momento. Otra reacción química, esto. Cómo rápidamente las enzimas de la manzana son capaces de oxidar y llegar a tener una manzana exquisita y rica, la verde, la que tiene, digamos, la mayor de las vitaminas, a pasar a ser algo asqueroso, que no nos gusta, que tiene feo gusto, que feo olor, ¿no? La química en segundos, si lo han visto, la velocidad que tienen estas enzimas para actuar y oxidar la superficie de las manzanas. Es algo asombroso. Yo lo estudié, hice un trabajo sobre esto, y realmente son segundos, ¿no? En donde las moléculas de las enzimas rápidamente atacan la superficie y junto con el oxígeno transforman una manzana en eso otro. Acá tenemos un incendio, capaz que nuestra primer acercamiento hacia la química. Teníamos una casa preciosa, armada, a los 2 minutos no tenemos nada. Es decir, la fuerza que tiene la química, la energía que tiene acumulada dentro de los enlaces de los átomos, es tan poderosa que es capaz que en poco tiempo destruir absolutamente todo. Por supuesto que está de lo contrario, también en pocos segundos puede construir. Pero lo que yo quise poner acá es nuestro primer acercamiento a la química. El ser humano, capaz que en las cavernas, viendo eso, diciendo, ¿cómo puede ser? ¿De dónde sale todo esto? ¿Cómo puede ser que algo, un árbol que yo tenía ahí, con sus hojas, su tallo, en fin, en cuestión de segundos desaparezca? ¿Dónde quedó todo eso? Esas preguntas que se preguntó el hombre son las que responde la química, a todas esas preguntas. Yo, por ejemplo, veo, esto en mi país se llaman clavos, no sé cómo se llaman en sus países, pero yo veo esto y ustedes, capaz que alguien que no sabe química ve algo inútil, que no sirve, que lo deje. Yo veo lo fantástico de la oxidación de los metales. Es decir, cómo la superficie de un metal es rápidamente atacada por el oxígeno del aire para producir ese tipo de sustancia rojiza, que es el óxido ferroso. Es decir, cómo puede llegar a destruir el aire simplemente algo tan fuerte y tan poderoso como un metal. En fin, son preguntas que se ha hecho el hombre toda la vida y que viene la química a contestarlas. Acá, otro tipo de reacción química. Bueno, el fuego, como dijimos, cuando disuelvo azúcar en el café, es una reacción química. Se dispara un cohete, la leche se pone fea, una manzana se pudre, la estufa, bueno, en fin, una cantidad de ejemplos de, digamos, reacciones químicas. Estoy muy cualitativo, ¿no? Como dije, no me gusta tanto esta parte porque no voy a los números, que es lo que me interesa. Pero de cualquier manera, como que nos estoy poniendo en foco de qué es lo que estamos hablando. Acá, los cambios químicos transforman sustancias en otras. No dice mucho, la verdad que esa definición. Acá dice, señala lo que no son cambios químicos. Esto no sé ni de dónde lo saco yo, pero me divirtió poner esto porque me pareció muy, muy ameno. Acá tenemos la fotosíntesis como con una hoja absorbiendo el dióxido de carbono del aire, más el agua, libera oxígeno, o sea, transforma una cosa en otra. El respirar es un proceso
como dije yo, somos un gran laboratorio químico que tenemos miles y miles y miles de reacciones por segundo. ¿Cuántas veces respiramos por minuto nosotros? 12 veces, 10 veces, 12 veces. Bueno, cada esos 1.500 mililitros de aire que estamos respirando, que están yendo a nuestros pulmones, y en nuestros pulmones van a nuestros bronquios, alvéolos, hasta allá, llegar hasta lo último, están los glóbulos rojos esperando ese oxígeno, esos glóbulos rojos que vienen de las venas ya con mucha toxina, se juntan con ese oxígeno y la hemoglobina de la sangre se une químicamente a ese oxígeno que viene de afuera de la respiración y es capaz de llevarlo por el sistema sanguíneo a todas las células del cuerpo dándole vida. Fíjense qué maravilloso es esto. Esto lo hacemos 12 veces por minuto, multiplíquenlo por la cantidad de horas, días y años que una persona vive. Lo maravilloso, esto, el milagro que significa simplemente el hecho de respirar, algo que ni siquiera lo tenemos incorporado como consciente, porque justamente es un proceso inconsciente, lo hacemos aunque no queramos. Bien. Prender una cerilla, hinchar un globo, bueno, en mi país se dice inflar un globo, no sé, esto no es un proceso químico, obviamente, porque no estoy cambiando ninguna sustancia. Modelar plastilina tampoco es un problema químico, es físico, porque cambia la forma de la plastilina, pero no cambia la estructura química. Cocer un huevo sí, porque no es lo mismo comerse un huevo crudo que un huevo cocido, la sustancia cambia completamente. Una verja se oxida, fue lo que vimos recién con los clavos. Acá es un poco qué pasa con los cambios químicos, para qué sirven. No lo vamos a mirar, yo se los dejo después en el grupo de Facebook, que se llama Aprendiendo Química Universitaria Gratis. Ahí van a estar todo este material, si quieren verlo, los profesores quieren usarlo, pero yo bajo todo de internet, chicos, no se compliquen mucho con querer obtener esto, porque esto está en todos lados. Es decir, ya no me preocupo más de hacer mis propias, porque está todo, así que lo único que puedo hacer es explicarlo y darle mi experiencia. Eso es básicamente mi ayuda, no es mucho más que eso. Sigamos, vamos a ver los modelos atómicos. Es el mayor logro de la humanidad, así como se los digo, el mayor logro de la humanidad es el modelo atómico. O sea, una vez que el hombre entendió cómo estaba hecha la materia, de ahí en adelante no lo paró nadie, y los progresos tecnológicos han arrasado. Nosotros tenemos 18 siglos, supongamos que hablamos del nacimiento de Cristo en el año 0, bueno, hasta el siglo XIX no hubo cambios, prácticamente la vida era igual, no había ningún tipo de cambio en ninguna de las disciplinas, cambios muy poquito. En la economía, el PBI no llegaba a ser un 1%, sin embargo, del siglo XIX hasta el siglo XXI, las cosas se han multiplicado por miles, y no solamente la era, digamos, moderna, que arrancamos con el siglo XIX, sino que el advenimiento del modelo atómico al principio del siglo XX han sido los revolucionarios para que las cosas hayan cambiado de tal manera. Acá vamos a arrancar, voy a arrancar por el medio. Ya se sabía que existían los electrones, que eran cargas negativas, y sabían que existían cargas positivas. Perfecto, estábamos todos felices porque la materia era neutra. Si yo lo pongo en un campo eléctrico de la materia, pongo esta copa en un campo eléctrico, no se desvía para ningún lado, no va para ningún lado. La materia es neutra, positiva y negativa. Se sabía que era positiva y que negativa. Entonces, el modelo de Thomson decía esto: bueno, entonces las cosas positivas están junto con las negativas, felices de la vida, es decir, una positiva, una negativa, llamémosle protones a los positivos y electrones a los negativos, están todos unidos como si fueran, decían, un pudín. Es decir, esa masa que existe, no sé si la conocen, pero que es una masa de harina que se le ponen cosas adentro. Bueno, así era el modelo atómico hasta ese momento, principios del siglo
20. Sigo omitiendo gente que no importa, pero bueno. Bueno, antes de anterior voy a poner esta. Entonces decimos, bueno, el modelo de Thomson, perdón, el que estaba hablando, el modelo Thomson, era una especie de pudín en donde estaban incrustadas las cosas negativas. Bueno, decía Thomson, vamos a hacer esto, voy a hacerle pasar a ese pudín la voy a bombardear con partículas alfa. Partículas alfa, ¿qué son las partículas alfa? Las partículas alfa son, déjenme buscar acá, a ver dónde puedo poner. No, no importa. Partículas alfa, yo lo voy a bombardear a este señor, a este pudín, a este modelo atómico con partículas alfa. Partículas alfa son unas bombas muy importantes, tienen mucha fuerza, son grandes, tienen mucha energía, ¿no? Son cortitas, actúan en poquitos espacios, pero son como un cañonazo, un obús importante. Y el átomo, bueno, tiene sus electroncitos y el pudín famoso. Entonces, ellos esperaban que las bombas estas atravesaran los átomos y siguieran de largo sin ningún tipo de desviación. ¿Qué pasó? Mandaron a alumnos a hacer estos experimentos, porque era una forma de demostrar que estábamos todos felices con este modelo de Thomson. Mandaron alumnos a hacerle el experimento, y un alumno le dijo, mire, profesor, hay unas partículas alfa que se desvían. O sea, que pasan por el átomo era la lámina de oro, pasan y se desvían, o sea, no siguen de largo, derecho. Es más, hay otras que rebotan. Bueno, ese alumno fue corrido inmediatamente porque era imposible, era como que un obús le pegara a una hoja de papel y la bala retrocediera. ¿Se entiende cómo les complicó a ellos el hecho de tener un modelo que no estaba explicando la experiencia? Y ahí es donde viene la clave de la química, es que necesitamos el experimento para poder corroborar lo que estamos diciendo. A mí me puede encantar el mundo que yo imagine, pero si no está corroborado por la experiencia, y la experiencia que haga yo, y la que haga cualquiera de ustedes en cualquier parte del mundo y del universo, entonces no sirve. Por lo tanto, esto fue un golpe enorme al conocimiento que venía hasta ese momento. Esta experiencia del rebote de las partículas alfa en un átomo de este tipo es la causa de que estemos hoy acá. Lo que pasaba es lo siguiente, es que el átomo está formado por una carga positiva que está en el centro y cargas negativas que están alrededor. Entonces, cuando la partícula alfa le pegaba al núcleo, porque para pegarle a un núcleo era muy difícil, muy difícil. El núcleo es algo muy chiquitito, pero bueno, cada tanto, de cada miles, una le pegaban, y el núcleo es muy denso, muy concentrado, está muy firme, tiene una densidad enorme. Entonces, una partícula alfa, si bien es una partícula fuerte, grande, es más chica que un núcleo normal de oro, muchísimo más chica, entonces cuando se encontraba con el núcleo rebotaba para atrás. Y cuando pasaba una partícula alfa que es cargada positivamente junto con el núcleo, que también después supimos que era positivo, también se desviaba. ¿Por qué? Porque las cosas positivas intentan alejarse de sí, entonces se rechazaban. ¿Qué más tengo acá para explicar? Esto, bueno, acá está la famosa cancha de fútbol, en donde lo que se descubrió era que el átomo estaba formado por un núcleo central, digamos que sería el centro del campo de fútbol, una pelotita que estaría en el campo de fútbol, y eso sería el núcleo, y los electrones andarían por las tribunas de ese estadio de fútbol. O sea que la mayor parte del núcleo está vacío, pero ya no tenemos aquel pudín donde están mezcladas las cosas, sino que tenemos un núcleo positivo, espacio vacío, y después recién ahí vienen los electrones.
Bueno, no nos queda más tiempo, lástima, porque tengo unas cuantas cosas para decir, pero seguimos el miércoles. Así que, chicos, muchas gracias por participar. Espero que estas pequeñas cositas que yo les dije sean motivo de disparar y que les interese la materia. No estoy intentando que salven ningún examen ni nada por el estilo, pero más adelante van a venir ejercicios para hacer, porque me parece importante que ustedes se enfrenten a los ejercicios y que puedan resolver, de acuerdo a lo que yo les doy, todos estos ejercicios que yo les estoy dando. Así que, chicos, los dejo y nos vemos la que viene. Chao. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias. 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 Nos vemos. Bye. Chao, nos vemos. Chao. Hasta la próxima Gracias, clase. profe. Gracias. Excelente introducción.